Luces del Siglo presenta Ámate bonito. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, les doy la bienvenida al primer programa de Ámate Bonito. Ámate Bonito es el primer taller en línea dedicado a la salud emocional y hoy es nuestro primer programa en televisión digital coproducido con Luces del Siglo. Para mí es muy importante decirles que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, y bueno, tengo el gusto de presentarles a mi compañera de programa, la psicóloga Laura Arguero. Laura, bienvenida. Gracias, Alfonso, y estoy como tú muy emocionada con nuestro primer programa de Ámate Bonito, y hoy tenemos como madrina de nuestro primer programa a la psicóloga Carla García, que nos va a explicar la importancia de reconocer nuestras emociones. Así es, fíjense que no solamente hay que reconocerlas, hay que entender que hay que sanarlas, porque hay un mito que la gente piensa que cuando vamos al psicólogo o pedimos ayuda terapéutica estamos locos, y no, es mucha responsabilidad. Si usted en este momento tiene problemas en su casa, con su pareja, si usted cree que ya está tirando la toalla, dése la oportunidad de entrar a amatebonito.com, van a aparecer aquí la página, va a aparecer el WhatsApp, pide informes de este taller y bueno, denos la oportunidad de llevarle información, porque ¿sabes qué está pasando, Laura? Que mucha gente entra a redes sociales, y voy a poner el ejemplo de TikTok, me llamó la atención, porque entra uno a TikTok y ya te salen gitanos, brujos, hechiceros, ya te dan las iniciales del amor de tu vida, ya te dicen cómo te está yendo en esta vida, te dicen tu vida pasada, y si bien es cierto que hay profesionales anunciándose ahí, también es cierto que hay charlatanes que lejos de ayudar, confunden. Así es, Alfonso. Tener información veraz y oportuna por expertos es de gran ayuda. Así es, bueno, no se vayan, vamos a seguir con nuestra invitada Carla García. Les pido por favor, vamos a poner de hashtag hoy reconociendo nuestras emociones. Hashtag reconociendo nuestras emociones. Escribe por favor qué sientes, cómo estás, cómo te ha ido en el tema emocional. Me enojo con facilidad, ya no aguanto a mi pareja. Escribe reconociendo, hashtag reconociendo nuestras emociones. Bueno, pues no se vayan y regresamos con Carla García. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de estar aquí, muy honrada. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes y compartiendo con toda la audiencia. Al contrario, Carla, es una felicidad para nosotros que seas la madrina de este programa. Y bueno, Carla, platícanos, ¿cómo nos puedes explicar primero qué son las emociones y cómo se generan? Con todo gusto. Las emociones es un cúmulo de sensaciones que empiezo a experimentar, por ejemplo, taquicardia, me empiezan a sudar las manos, esta sensación como de mariposas en el estómago. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de qué está pasando con mi cuerpo y hago esta suma de todas las sensaciones que estoy experimentando, les doy un nombre. En ese momento que les doy un nombre, Laura, se convierten en un sentimiento. Y me gustaría aclarar que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son y existen per se para una razón en particular. Te explico un poquito. Las vamos a identificar con un acrónimo llamado MATEA, que así es como regularmente las conocemos en el ámbito profesional. Para fines de este taller me gustaría llamarles con el acrónimo AMATE, ya que es nuestro taller de Ámate Bonito. Ay, qué lindo, lindo se oyó eso. Entonces, bueno, vamos a pensar en nuestras emociones como AMATE. Es decir, como es un acrónimo, cada una de las iniciales nos va a hablar de una emoción. Y cada emoción tiene una función en particular. Es decir, la experimento para algo. De ahí que por eso decía que no son ni buenas ni malas. Simplemente son y existen. Entonces vamos con la primera, que sería la A en AMATE, y esta sería la alegría. Alegría. La alegría tiene una función muy linda, que es
poder experimentar gozo y placer. Es la emoción del bienestar. Entonces, es la emoción que la mayoría de las personas vamos a perseguir. Todo el tiempo estamos con feliz cumpleaños, feliz día, feliz aniversario, feliz inicio de programa, etcétera, etcétera. Entonces, la alegría es la emoción para el bienestar, para el gozo y el placer, y para ello la experimentamos. A veces hay personas que dicen, ay, es que yo cuando estoy muy contenta lloro. Ahí, por ejemplo, están utilizando otro canal que pertenece a otra emoción, porque a veces las emociones como que se conjuntan, como que bailan, así como que le invita, vamos a hacer un tango y se van conjuntando unas con otras. Pero per se, la alegría es para el bienestar y su canal es la sonrisa o un gesto de bienestar, de que estás con un momento agradable, etcétera. Ok. ¿Sale? Muy bien. Después tenemos una M en el ámate. Ok. Esa M pertenece al miedo. El miedo, contrario a lo que todo el mundo piensa, es una emoción preciosa, porque gracias a podemos experimentar y darnos cuenta cuando estamos en peligro. El miedo es el que te dice, córrele, muévete porque aquí hay riesgo. Entonces es una emoción en su canal sano que nos invita a la acción. Es decir, tengo que hacer algo para resguardarme del peligro. Cuando yo en el miedo me quedo paralizada y no actúo, entonces estoy haciéndolo desde una forma disfuncional. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, que hoy en día han estado a la orden por todo lo que hemos experimentado. Entonces no conocemos cuál es la verdadera función del miedo. El miedo es una emoción que nos va a ayudar a protegerme. Yo digo que es como un escudo que te va a decir, muévete, acciona y haz algo para que te quites del peligro. Pero cuando el miedo paraliza y ya no puedes moverte, es cuando ya empieza a ser ya un tipo trastorno. Puede llegar desde una disfuncionalidad hasta un trastorno. Digamos que es como una línea, Laura, que puedes ir pasando por diferentes fases hasta llegar efectivamente al trastorno. Lo común es que cuando es miedo, que se deriva en diferentes sentimientos como angustia, pánico, ansiedad, nerviosismo, inseguridad, etcétera, es que vamos pasando, como te decía, por diferentes etapas. Lo importante aquí, y que nos interesa mucho que la audiencia conozca, es que es una emoción que se alía para resguardarte y para protegerte del peligro. O sea, no es malo tener miedo. No. Al contrario, es muy sano darte cuenta de que tienes miedo, porque es como una alerta, es como un foco rojo que te está diciendo hay peligro y tienes que estar alerta para ver cómo vas a responder. A mí me gustaría, Carla, nada más dejar claro que, porque hay gente que dice, es que así soy yo. Una cosa es ser tímido y otra cosa es sentir miedo, ¿no? Nada más dejarlo claro. Qué bonito que lo destacas. El ser tímido es una actitud y una forma de relacionarme en el mundo. El miedo es una emoción que voy a experimentar, como decía hace rato, con un cúmulo de sensaciones que una vez que las identifico, entonces les voy a dar nombre y se convierten en un sentimiento. Gracias. Ahora, hay algo importante que me gustaría también detenerme un poquito aquí. En el miedo tenemos algo que le llamo pensamientos easy, que es cuando empiezo, ¿y si pasa esto? ¿Y si me dice esto otro? ¿Y si no sé qué historias? Entonces, este tipo de miedos en realidad se está gestando en mi pensamiento, es decir, en mi mente. No son situaciones reales, como puede ser una amenaza de huracán, una amenaza o un terremoto, o un temblor, o un asalto, en fin, situaciones que sí estoy experimentando y que si yo hago caso a mi miedo, me va a dar la posibilidad de atender esta intuición que un poco nos dice cuidado aquí o estate más alerta, y entonces por eso es que el miedo es un muy buen aliado para poder relacionarnos de manera adecuada en el mundo. El problema viene cuando me centro en mis pensamientos negativos, o como yo les llamo easy, y que me dominan, y entonces empiezo a actuar conforme a aquello que estoy pensando, que incluso, Alfonso, a veces ni han ocurrido. Porque nada te más estás es una boicoteando. historia. Así es, solamente es la historia que me estoy creando, y como estoy en y si me dice esto, pues entonces yo voy a hacer esto otro, y si pasa aquello, entonces yo voy a actuar así. Entonces nuestros pensamientos negativos nos pueden generar diferentes tipos de emociones. Correcto.
una de las principales sería el miedo. Y es cuando ya paso de un estado de alerta a una forma de funcionar en el mundo y me convierto en una persona que está a la defensiva. Que todo el tiempo siente que la atacan, que es en su contra, que seguro están fraguando en contra mía, entonces tengo que hacer algo para defenderme. Ok. ¿Sí? Muy bien, sí, sí, sí. Entonces, en nuestro Ámate estamos con la alegría y ahora hablamos del miedo. Y entonces iríamos a la siguiente A, que es una de las emociones que también la mayoría de las personas perseguimos, y es el afecto. Ok, el afecto. El afecto es una emoción en la que tiene la función de relacionarme. El afecto me vincula y me hace crear relaciones. Ahora, ¿con quién es con la primera persona que me tengo que relacionar? Conmigo misma. Porque muchos habrán pensado, con mi mamá, ¿no? Ah, con mi pareja. No, primero es contigo mismo. Porque si no te relacionas contigo mismo, Laura, entonces no vas a poderte relacionar con el resto de las personas. Y mucho menos hacer caso y escuchar a tus emociones. Ok, así es. Ese punto, Carla, quisiera destacar, me gusta mucho porque ¿cuántas veces no vemos a los niños chiquitos? Digo, me voy a brincar el tema de los niños chiquitos, nos vamos a ir un poquito a los adolescentes, que lejos de quererse ver bien ellos, verse bien en el espejo, decir me siento bien, ¿le gustaré? ¿Estaré bien así? ¿Sí me explico? O sea, nos preocupa más la otra persona que nosotros. Y creo que ese punto es muy importante porque es cuando empezamos a interesarnos realmente en cómo nos sentimos, ¿no? Y lo dices muy bien, Alfonso. En la adolescencia es parte de poder agradar y sentirme que formo un grupo o que pertenezco a un grupo. Entonces, claro que me va a interesar cómo me veo, qué piensan, qué dicen. Pero ya en una etapa adulta, si yo me quedo atorada pensando en le voy a agradar, estará bien, me va a querer, entonces ahí también ya estamos hablando de una forma de relacionarme que puede ser un poco inmadura. Ahora, regresando a esta cuestión del afecto, me gustaría que identificáramos dos cuestiones. Esta es la única emoción que tiene dos vertientes. Hay afectos positivos o constructivos y afectos negativos o destructivos. Ok. Ambos sirven para lo mismo, me relacionan. Como por ejemplo amor, odio. Ok. Ternura, envidia. Amistad, celos. En fin, ¿sí? Entonces, tengo que checar desde dónde estoy estableciendo mis relaciones. Si desde una forma constructiva y positiva, como yo digo, crecer hacia arriba como los árboles, o desde una forma destructiva que crezco hacia abajo como las papas o como los nabos, que crecen ahí como todos torcidos, amorfos, ¿no? Ajá, todos amorfos. Entonces, el afecto sirve para relacionarme y lo importante aquí es que verifique desde dónde me estoy relacionando. En la parte constructiva, pues tenemos amor, cariño, pasión, amistad, empatía, etcétera. Y en la parte destructiva tenemos celos, envidia, odio, resentimiento, etcétera. Ahora, ninguno es malo o bueno, ojo, uno me hace construir y otro me hace destruir. Entonces, a veces, en mis relaciones puedo identificar que yo digo, lo quiero muchísimo, lo amo muchísimo, pero todo el tiempo me estoy relacionando desde el reclamo, desde la exigencia, desde la expectativa. Entonces ahí tendríamos que checar cómo están esas relaciones y esos afectos. Y claro, porque... Perdón, Laura, ahí entra precisamente el empezar a sanar, ¿no? O sea, tú puedes traer una carga emocional desde tu núcleo familiar y por mucho que quieras tú relacionarte bien, lo estás haciendo mal. Correcto, ahí es donde necesito verificar si estoy siendo feliz, si estoy siendo o sintiéndome satisfecho con mi vida y con mis relaciones, y de ser la respuesta negativa, de que no sea de esta manera, pues empezar a ver qué puedo hacer. Una de las herramientas que hoy estamos promoviendo precisamente es nuestro taller de Ámate Bonito. Así es, y se trata de llevar una vida funcional, ¿no? Muchas veces ese desequilibrio en las emociones te hace no ser funcional y provoca mucho más problemas hacia ti y hacia los que te rodean, ¿es correcto? Correcto, porque no solamente se trata de ver qué pasa en mi entorno, como bien señala, sino también qué está pasando conmigo. A veces quiero andar señalando a todo el mundo y no me doy cuenta que un dedito va para allá, pero tres vienen para acá. Así es. Entonces, ¿qué estará pasando conmigo y desde dónde me estoy relacionando para tener el entorno en el cual me encuentro el día de hoy?
Muy bien, seguimos con la siguiente letra. Seguimos con la siguiente letra. Entonces ya llevamos la A de alegría, parece un poco examen, pero nos va a servir de repaso. Después tenemos la M de miedo y luego tenemos otra A de afecto. Entonces correcto, seguiría una T en el ámate de tristeza. Okay. Tristeza es una emoción también muy linda. Y seguramente cuando me escuchen van a decir, ¿qué le pasa? ¿Cómo que lindo si yo me siento terrible cuando estoy triste? El asunto es que tampoco conocemos cuál es su función. La tristeza nos sirve para poder identificar cuando algo me duele, cuando algo me hizo sentir herida o lastimada. Y de ahí que es tan importante, porque si yo no atiendo un dolor, ¿qué pasa si me duele la muela y yo no le hago caso? Va a crecer. Pues va a crecer, claro, el problema crece. El cachete de este tamaño porque no me atendí y no hice caso a lo que me está doliendo, o empiezo con un piquetito por acá y al rato la gastritis, en fin. Los dolores, al igual que a nivel fisiológico nos dan un aviso de que algo anda mal, a nivel emocional también nos van a decir que algo necesita ser atendido. Luego entonces la tristeza es la emoción que nos permite poder tener contacto contigo mismo para ir y atender aquellas heridas o dolores que estoy experimentando. Y bueno, pues ahí tendríamos que tener casi que otro programa para hablar de cómo poder atender nuestros dolores, pero a grandes rasgos es lo acepto, lo reconozco y voy y veo qué herramientas o recursos tengo para poder atender eso que me dolió. Claro, y ahora esas tristezas que vamos sintiendo, si no las atiendes, también caen en un tema mucho más grave, ¿no? Un tema de depresión puede ser. Así es. Entonces, ¿qué línea es tan delgada como para de la tristeza caer a la depresión en una emoción que sale, que como bien dices, también es bueno tener tristeza, pero hasta qué punto vamos avanzando hacia una cosa mucho más grave? Sí, en cualquiera de las emociones vamos a ir teniendo esta línea de la que hablábamos hace rato. Es decir, empiezo con cierta intensidad, con cierta frecuencia y poco a poco, si yo no la atiendo y no le hago caso, la emoción yo digo que es como un boomerang. Entre más fuerte la quiera aventar, más rápido va a regresar y me va como que a volver a golpear. Exacto. Para decirme, atiéndeme. Ok. Entonces, para no llegar a un problema de depresión, que ya estaríamos hablando de un trastorno, necesitamos, como les decía, cada que una emoción venga y nos toque la puerta, poder abrir, invitarla a pasar en esta parte de aceptación, de reconocimiento y luego entonces ver qué puedo hacer con ella. El exceso es el que es malo, ¿no? Así o sea, es. No solamente la tristeza. Ahorita que decías el tema de la tristeza, a mí me gusta mucho porque mucha de la gente que llega a Amate Bonito, uno de los sentimientos con el que llega es tristeza. Y la tristeza se convierte, a mi gusto, a ver si coincides, es un aliado, primero que nos hace sentir humanos, porque la tristeza te ayuda a desahogarte. Finalmente uno llora, está triste, y llorar también es bueno. Y hay gente que no, es que si lloro me va a ir mal, me voy a sentir mal. No. El tema, como dice Carla y como dice Laura, es reconocer cuando ya te estás pasando al exceso, ¿sí? Y ahí es lo que tenemos que detectar, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas lo del llanto, Alfonso, porque a veces pasa, seguramente también a ti en consulta, que les da pena llorar. Y yo digo, bueno, pero es que este es el espacio y para eso vienes, ¿verdad? Claro. Porque a veces no te das la oportunidad ni siquiera de darte cuenta de qué te está ocurriendo. Entonces, así como la alegría tiene su canal que es la sonrisa o la risa, la tristeza también tiene su canal que es el llanto. No es que esté bien o mal, a veces dicen, es que yo soy muy chillona o soy muy chillón. No se trata de catalogarte o de ponerte adjetivos, sino de utilizar los canales propios de cada emoción. Y la tristeza, pues sí requiere un poquito como de aislarte, como de estar en contacto contigo mismo. También es la emoción que te permite mirarte y revisar qué está ocurriendo contigo. Y posteriormente, si requieres llorar, hablar, platicarlo, es también una manera muy sana de poder manejar la tristeza. No reprimirte. Correcto. Lo peor que podemos hacer es aguantarme en esta necesidad de
yo me voy a controlar y como decías, Alfonso, yo aquí no lloro, yo soy... No pasa nada. No pasa nada. No, todo está bien, es la cebolla que estoy picando y ese tipo de Así cosas, es. ¿no? Y poderle dar apertura a lo que nos está ocurriendo. Fíjate qué interesante, Laura y Alfonso. Una emoción bien experimentada, bien vivida, no te va a durar más de 3 a 5 minutos. No te va a durar ¿Qué más. tal? Pero a veces dicen, no, es que si empiezo a llorar no paro. No, lo que pasa es que has guardado tanto que sientes que no vas a parar. Pero incluso en situaciones súper difíciles, como puede ser un duelo, una pérdida, no te la pasas llorando 24/7. Llorarás tal vez por mucho tiempo y de manera muy intensa, pero no quiere decir que por ello le temas a tu llanto, porque es la forma en la que vas a poder canalizar y poder expresar lo que está ocurriendo con tu dolor. Ahora, no solo se trata de llorar, ¿de acuerdo? Okay. Una vez que ya lo pude expresar e identificar, necesito ver qué me está causando esa herida y entonces ir a atenderlo. Puede ser una falta de comunicación con mi pareja, alguna situación problemática con mi hijo, algo que no me guste de mi cuerpo, en fin. Ya con ello tendríamos que ir a la siguiente parte, que es ahora que te das cuenta de esto que estás sintiendo, qué vas a hacer con ello y qué recursos vas a utilizar. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a recapitular nuevamente. En nuestro Ámate tenemos la alegría, tenemos el miedo, tenemos el afecto, la tristeza y por último nos falta la que a mí me encanta, que es el enojo. ¿Qué tal? ¿El enojo que es la más frecuente o cuál es la más frecuente de todas? Fíjate que creo que todas son frecuentes, pero nos damos más oportunidad de experimentar las emociones que tienen más fuerza, como puede ser el enojo, como puede ser la alegría y en ocasiones el miedo. Son emociones de mucha potencia y que traen mucha fuerza consigo mismas. Ahora, hablando específicamente del enojo. El enojo es, híjole, pobrecita. No nos gusta. No nos gusta sentirla, no nos gusta provocarla, no nos gusta experimentarla. Ay, ya te enojaste. No es cierto. O sea, la pobre emoción del enojo está, como yo digo, pateada por todos lados. ¿Por qué? Porque no sabemos para qué nos sirve. Es una emoción, como les decía, de mucha fuerza y es la que nos va a ayudar a defendernos. ¿Qué función tiene? El que puedas poner límites y decir no. Esto no me gusta, con esto no estoy de acuerdo, esto no lo quiero y a través de ello voy a defender mis derechos como persona. Imagínate entonces qué importante es el saber reconocer cuando estoy enojada y qué voy a hacer con ese enojo que estoy experimentando. El problema aquí, y sobre todo en nuestra cultura latina, es que o nos vamos por la forma permisiva, de callarme, me aguanto, no pasa nada, todo está bien, o me voy por el canal agresivo, violento, y aquí se hace lo que yo digo y como yo quiero y me impongo. Entonces, ninguno de los dos canales es el correcto. Y probablemente la audiencia se preguntará, pues entonces, ¿qué hacemos cuando estoy enojado? ¿Cómo equilibramos el enojo? Es todo un trabajo. También creo que tendríamos que tener otro programa para poder manejar nuestro enojo adecuadamente. Pero a grandes rasgos lo que les puedo decir es que para el enojo lo que se necesita en primer lugar es reconocerlo. No negarlo. Cuando te dicen, ¿estás enojada? Sí. Sí lo estoy. Porque generalmente tendemos a decir, no, ay no, ¿cómo crees? ¿No? ¿O qué crees? Pues tú dime. ¿No? Y entonces ahí están las dos, sí estás enojada. Ahí están las dos líneas de la permisividad o de la agresividad. Entonces lo primero es reconocer sí estoy enojada. Y acto seguido poder verbalizar qué me está provocando ese enojo para identificar el derecho que estoy pretendiendo defender. Estoy enojada porque no me gustó tu respuesta, porque me sentí aludida, porque creo que no me haces caso, porque no me valoran, en fin. Hay cualquier cantidad de razones por las cuales puedo sentirme enojada, porque en realidad lo que está ocurriendo es que siento que alguno de mis derechos no está siendo validado. Aquí me gustaría, Carla, hacer hincapié en algo que dijiste que me parece muy importante. Mucha de la gente que entra al taller y mucha de la gente que nos contacta, uno de los principales problemas es la falta de poder poner límites.
O sea, si usted me está viendo no me va a poder decir. Recuerdo ahorita con especial agrado una mujer que tomó el taller y cuando tomó el taller me dijo: Alfonso, quiero que sepas que el primer avance que tuve en mi taller fue decirle a mi familia: no quiero ir ahí, quiero ir a tal lugar. Porque ella durante toda su relación era: ¿a dónde quieren ir? Donde quieran, donde quieran, donde quieran. Y era la primera vez que ella dijo: ahí no quiero ir. Entonces, usted si no, me está escuchando ahorita, ¿cuántas veces no puede poner límites? No quiero ir a casa de tu mamá, no quiero que venga tal gente. Y es precisamente parte del enojo, ¿no? Que se convierte en un aliado. Así es. Somos una cultura, lamentablemente, que no estamos educados para recibir límites. Porque con el enojo, así como no me gusta sentirlo, tampoco me gusta provocarlo. Entonces, cuando yo me enojo contigo, o con una actitud, más que contigo persona, me enojo con una actitud que tuviste hacia mí, entonces me voy a defender. Lo lógico es que tú también te vayas a defender de aquello que yo estoy enojada. Claro. Y ahí es en donde se vuelve complicado, porque generalmente cuando recibo el enojo de alguien, pues automáticamente voy a defenderme, voy a decir: a ver, esto no me está gustando. Reaccionamos ante la agresión, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y lo dices también muy bien, Laura. El problema es que me torno agresivo. ¿Cuál sería la forma adecuada? Que pues sí, casi que es como toda una maestría en el manejo del enojo. Necesito ser amable, directa y verbalizar lo que me está ocurriendo. Te voy a platicar una experiencia. Yo era de las personas, como dice Alfonso, que me costaba muchísimo expresar mi enojo. Si algo me molestaba, yo decía: bueno, no importa, bueno, está bien, no pasa nada. Y un día aprendí que no me iba bien con ello. Luego tuve que hacer terapia para poder aprender a manejar mi enojo y creo que hoy ahí la llevo. Tampoco creas que aquí la experta que domina su enojo, no, pero creo que voy dando avances y lo voy logrando cada vez mejor. Entonces, ¿qué pasó en alguna ocasión? Cuando tenemos personas emocionalmente significativas, va a ser más difícil que pueda expresar mi enojo si soy de esas personas que no dicen nada. Pero podemos experimentar y empezar a hacer como pruebas con gente completamente ajena. La señora del Oxxo, la cajera, el de la gasolinera, el mesero, etcétera, etcétera. Entonces una vez fui a una tintorería, había dejado una blusa y cuando la voy a recoger resulta que la blusa la habían perdido. No estaba la blusa, tampoco es que dijeras: uy, qué elegancia, pero era una blusa que me gustaba. Entonces tenía dos opciones, porque obviamente estaba molesta, porque me dijeron: es que se la llevó la modista, no sé qué. El caso es que no tenían la blusa. Yo tenía dos opciones, ¿no? O tornarme, no importa, no pasa nada, o irme a la parte agresiva y violenta y armarles un escándalo. Tenías la capacidad de decidir en ese momento. Totalmente, como cualquiera que nos está viendo. Que no hubiera sido tu vestido de bodas, porque ahí sí se hubiera complicado. A lo mejor sí, un poquito. Pero bueno, el punto al que voy es que en ese momento me acordé de para qué me sirve el enojo. ¿Ok? Entonces dije: es que necesito defender mi derecho. ¿Cuál derecho? Pues que como consumidor necesitan responderme a un servicio que yo solicité, ya está. Entonces viene la señorita y le digo: bueno, no está mi blusa, ¿y cómo me lo van a resolver? Con esta tranquilidad, muy enojada, pero así. Entonces la señorita me vio con ojos de plato de haber dicho: ¿qué le pasa a esta señora? Le dije: bueno, pedí un servicio, no me lo están dando, ¿cuál es su respuesta? Y entonces me seguía explicando lo que había ocurrido, o sea, no me estaba respondiendo, no me resolvía. Entonces pido llamar a la encargada y la misma situación. Entonces, con esta misma tranquilidad, ojo, porque ya hay un trabajo previo. Claro. ¿No? Le digo: ¿sabe qué? Sí me molesta mucho porque no respetaron el servicio que ustedes me ofrecen, no me están dando una respuesta y al final yo me voy sin el servicio y ustedes se quedan con un cliente enojado. ¿Qué van a hacer? Aquí es un tema también de autocontrol, ¿no? Y asertividad. Claro. Porque si yo logro verbalizar, como les decía, y poder comunicar lo que quiero defender, eso mismo me va a ayudar a tranquilizarme, no me va a permitir que me exalte. Pero si yo empiezo con: no es posible, ¿qué les pasa? Son irresponsables, etcétera, etcétera, es como agresión genera agresión. Entonces ese mismo tipo de respuesta me va a llevar a exaltarme más, igualito que en un pleito o en una discusión. Como yo les digo a las parejas, lo importante cuando estamos con un enojo
con mi pareja es poder discutir, no pelear, discutir para llegar a un acuerdo. Al final, sí me ofrecieron un acuerdo, no recuperaron la blusa, pero lo que sí creo que fue la diferencia es que se pudieron hacer responsables. Porque ese es el punto aquí. Claro. Cuando yo me enojo con alguna actitud o alguna circunstancia, lo que estoy buscando es que se valide mi derecho. Y una vez que de la otra parte lo logro, entonces la emoción, como les decía, no tiene por qué continuar ni seguir persistiendo. Es un tema muchas veces de actitud. ¿Estás de acuerdo? Correcto. De ahí la importancia de aprender a manejar mis emociones. Como les decía, perdóname, Alfonso, es como un coche. Si yo tomo un coche y lo conduzco, voy a decidir a dónde voy. Pero si el coche toma el mando, entonces me voy a descontrolar porque el coche me va a llevar quién sabe a dónde. De eso se trata el manejo de las emociones. Yo me atrevería a que cuando estemos en un conflicto como el de ella, porque lo cierto es que si hubiera sido un vestido de novia, entonces antes de explotar, preguntarnos, ¿tiene solución? O sea, esta persona ya lo echó a perder. ¿Lo puedo solucionar de otra forma? Y creo que es un filtro muy bueno. Si nos permites, Carla, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos, no se vayan por favor, acuérdense por favor del hashtag y continuamos. Aquí estamos de vuelta ya. Quiero decirles que hemos recibido ya varios hashtags. Tenemos el de Michelle Lozano. Michelle Lozano dice, me hubiera gustado ver su programa y no me hubiera divorciado. Gracias, Michelle. Eugenia Camacho, estoy feliz de poder ir reconociendo mis emociones. Y Lourdes Mendívil, excelente. Felicidades por su primer programa. Gracias, Lourdes. Así vamos a seguir leyendo. Carla, quiero regresar contigo y cerrar con algo. Cuando un niño llora, cuando nuestro hijo llora, es cállate, no llores. Y te portas bien. Y realmente estamos invalidando que nos digan qué sienten. ¿Qué tan importante es que los niños puedan decir sus sentimientos? Es igualmente importante en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Vaya, a cualquier edad es sumamente importante. ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? Porque nos da miedo. La verdad es que como no tenemos educación emocional, no sabemos qué hacer con mis emociones y mucho menos con las del otro. Y cuando se trata de un chiquito, Alfonso, o de una niña, pues todavía es más complicado. ¿Qué podemos hacer en una breve recomendación para este tipo de casos? Primero identifico qué me pasa con eso que estoy observando en mi niño o en mi niña. Y cuando identifico qué me pasa, entonces ya le puedo dar cabida a decirle, oye, a lo mejor estás triste, oye, a lo mejor te enojaste, estás frustrado. Y entonces le voy ayudando a educarlo para que identifique lo que le está ocurriendo. Pero lo más importante es que primero me dé cuenta qué me pasa a mí para que luego pueda estar con el otro. Si no, es muy complicado pretender hacer algo con el otro si no lo estoy haciendo conmigo mismo. Carla, ¿qué libro o actividades nos puedes recomendar como herramientas una vez que tenemos detectada nuestra emoción para poder gestionarla adecuadamente? Mira, lo primero que siempre les recomiendo es que tengamos como una especie de acordeón emocional en el que tengamos claro para qué sirve cada emoción. Por eso el acrónimo es muy, muy potente. Si yo tengo ámate constantemente y digo, ok, es la alegría, gozo. En la M de miedo, el poder protegerme. En la A de afecto, relacionarme. En la T de tristeza, poder identificar mi dolor. Y en la E de enojo, saberme defender. Si yo tengo claro esto y lo trabajo continuamente, va a ser más fácil que le abra la puerta a la emoción y la pueda empezar a aceptar, reconocer y decidir qué quiero hacer con ella. Entonces, una primera actividad sería esta. Empezar a tener claro para qué me sirve lo que estoy sintiendo y qué quiero hacer con eso que estoy sintiendo. Y bajarle 3 rayitas, ¿no? Yo creo que es importante el tema de graduar. O sea, ni enojarte mucho, ni ponerte triste. O sea, reconocer en qué momento te estás excediendo, ¿puede ser? Mira, más que graduarlo, porque estás hablando de intensidad y esa no la puedo controlar,
O sea, si algo me pega y me va a dar mucha alegría o mucho enojo, esa es algo que está fuera de mí. Pero sí el poder tener el mando, como les decía en este coche, saber conducir y qué quiero hacer con eso que estoy sintiendo, ¿de acuerdo? No porque esté muy enojada tengo derecho a gritar o a ofender o a agredir. Y tampoco porque esté muy, muy enamorada tengo derecho a ser invasiva y a estar ahí pegada al otro sin darle su espacio personal. Claro. Además, a lo largo del día podemos tener todas las emociones, en todo el día, en la mañana una, en la tarde otra, y estamos cambiando constantemente durante el día de una emoción, brincamos a otra y brincamos a otra, ¿no? Así es, y tener conciencia que somos seres emocionales. Todo el tiempo, como bien dices, Laura, estamos experimentando diferentes emociones que se convierten en sentimientos. Entonces sí les diría, no les teman a sus emociones, ábranles la puerta, permitan que vengan y les enseñen lo que pretenden enseñarles, porque es una forma en la que estamos existiendo en el mundo. Si tomo conciencia y puedo empezar a elegir qué respuesta voy a dar a aquello que estoy sintiendo, les garantizo que van a tener mejores relaciones en su vida, consigo mismos y con los demás. Qué hermosa plática, ¿verdad, Alfonso? No, pues la verdad que sí, te faltó el libro. ¿Quiero recomendar algún libro? Fíjense que recomendar libros, siempre me preguntan, creo que es una buena herramienta, pero lo más importante hablando de emociones es la vivencia, ¿de acuerdo? Porque a veces me dedico a nutrir el intelecto y soy un experto a nivel de teorías y etcétera, y luego no lo sé poner en práctica. Sí, hay muchas bibliografías que nos pueden ayudar, una que a mí me encanta y que tiene que ver con la Matea o Ámate para cuestiones del taller, sería el libro de Emociones, Sentimientos y Necesidades de Miriam Muñoz Polit. Entonces es un libro precioso que nos va a ir explicando de manera más detallada lo que hablamos el día de hoy. Y bueno, cualquier libro de inteligencia emocional, hay muchos en el mercado, ¿no? David Goleman es de los que habla a mayor intensidad y profundidad, pero lo más importante, más que leer, les recomiendo que primero se permitan la experiencia. Hay que vivenciarlo, hay que estar en el día a día. Exponiéndonos a las emociones, sensibilizarnos. Correcto, y como les decía, empezar a probar con las personas más ajenas. Atrévete a decirle lo que sientes a la cajera del Oxxo, al mesero, a tu vecino, y un día, sin darte cuenta, te vas a dar la oportunidad de decirlo a la persona que tienes al lado y que amas. Carla, pues te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado, que nos hayas amadrinado el primer programa. Como tú dices, hay mucho material, ¿no? Entonces que no sea la primera vez y nos encantaría que estuvieras en el staff de psicólogos que participan y que son invitados a nuestro programa. Laura. Carla, me encantó tu plática, creo que hoy aprendimos mucho y seguramente es una información muy valiosa para toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias Laura, Alfonso, un placer estar en este primer programa, un gusto enorme poder colaborar con Ámate Bonito y bueno, pues ojalá que el mensaje que ya dijimos aquí quede sembrado en cada uno de ustedes. Luces del Siglo presenta Ámate Bonito. Es impresionante lo importante que es reconocer nuestras emociones. Yo les voy a decir algo, cuando tú vas reconociendo las emociones y vas sabiendo qué es lo que te detona, qué es lo que te pone de malas, poco a poco vamos a ir teniendo una claridad emocional. ¿O cómo ves, Laura? Así es, Alfonso, coincido contigo y me encantó la forma de Carla de platicar lo que es todo lo referente a las emociones, ¿no? Esa parte de explicar letra por letra lo hace muy digerible y muy fácil. Yo les quiero pedir que no se pierdan nuestro próximo programa. Ámate Bonito en TV Digital quiere llevar a ustedes precisamente temas que les puedan servir para entender las emociones. En el próximo programa vamos a tener el tema de heridas de la infancia. Quiero decirles algo, el 90 y tantos %
de los problemas que tenemos con la pareja, en el trabajo, con nuestros hijos, en el día a día, hoy viene precisamente de temas no procesados o no sanados de heridas de la infancia. Entonces, por favor, no se pierdan el próximo programa. Laura, sumamente agradecido que estés conmigo en el programa. A ti, Alfonso, muchas gracias. Siempre es un placer. Bueno, les voy a pedir un favor y con esto cierro el programa. Por favor, hoy estamos en una crisis de valores a nivel mundial. Vemos las noticias, vemos de repente que el señor se baja y le pega a una señora, que el otro saca una pistola y le da balazos, y la verdad es que hay una crisis mundial. Tenemos que estar en paz. Cuando no sepas qué hacer, sé un ángel. ¿Y a qué me refiero con esto? Nada te cuesta hoy ser el bueno de la película, ser la persona que dé el paso, ser la persona que ayude a alguien, ser la persona que pueda cambiar la historia de ese día. Cuando no sepas qué hacer, sé un ángel. Luces del Siglo presentó Ámate bonito.